Con la venia. Excelentísimo señor rector magnífico, reverendísimo padre, excelentísimas autoridades, muy ilustres maestros y colegas, señoras y señores. Era la tarde del día de San Crispín y San Crispiniano, mártires del año de gracia 1993, 25 de octubre. En una aula magna prestada por la Universidad Complutense de Madrid y bajo los auspicios y protección de su entonces rector, el catedrático don Gustavo Villapalo Salas, ante la presencia de don Francisco Javier Martínez Fernández, hoy arzobispo de Granada y entonces delegado del cardenal Suquía, junto con el representante del patronato de nuestra fundación, el padre Florencio Sánchez Soler, y con quien fuera la primera máxima autoridad de esta casa, el profesor doctor don José Manuel García Ramos, el catedrático y premio príncipe de Asturias, don Juan Velarde Fuertes, uno de los hombres más sabios del reino, impartía la primera lección magistral con la que nuestra universidad comenzaba de modo más solemne y entrañable, con ilusión y entusiasmo, su actividad académica. Desde entonces la universidad ha avanzado en muchas cosas, por ejemplo ya tenemos aula magna propia, pero es evidente que este año hemos perdido mucho en la calidad de lectores magistrales. En mi defensa debo decir que nunca quise este oficio, sino que, sin ironía ni rencores, debo agradecer tan alta distinción al rector magnífico. Sí, sin ironía ni rencores, porque es cierto que es un honor y un privilegio, pero es también una carga, y esto no solo para el orador, sino también para los que escuchan. Para el orador, porque es terrorífico tener que desnudar la propia ignorancia ante los propios colegas, todos mucho más preparados y rigurosos y sabios que uno. Y para los que escuchan, porque no tienen escapatoria y deben aguantar estoicamente el discurso que tenemos preparado. Así que vamos a llevarnos bien. Yo prometo no sobrepasar los récords de otros lectores magistrales de feliz recordación y en cambio vosotros podéis dormir plácidamente sin roncar mientras yo hablo. Enfrentados, pues, al honor y al vértigo de impartir esta lección, tras dudarlo mucho y descartar otras opciones, pareció que lo menos malo era reflexionar sobre el sentido que puede tener para nosotros la historia de estos primeros 25 años. Sin duda esto tiene que ver con lo que la doctora Lacalle, en su guía para el repensamiento, llama la cuarta pregunta, la cuestión del sentido. Y para hacerlo, vamos a tomar como encuadre y referencia un verso del Evangelio según San Marcos. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí el Señor nos enseña a leer los signos de los tiempos y con ello nos muestra una nueva crítica del conocimiento, una metafísica y una antropología, lo cual, dicho sea de paso, tiene que ver con las cuestiones correspondientes de la guía del repensamiento. La ternura de las ramas y el verdor nuevo de los pequeños brotes no son simplemente datos que indican que la savia vuelve a licuarse, sino que señalan también, antes de que llegue el verano, que la estación cambia y que podemos esperar calor y frutos, y por lo mismo, trabajo y bochorno, pero también cosecha y fiesta. De este modo, para la mirada del Evangelio, cuando vemos el renacimiento de la higuera, vemos también simultáneamente, co-intuimos, el verano, el paso del tiempo, el trabajo de los hombres, la fecundidad de la tierra, el fuego del sol, el dulzor de los higos, la resurrección de la vida y la gloria eterna. Peter Kreeft nos recuerda que de esta forma, para la mirada evangélica, no menos que para la platónica, la realidad que vemos no es sin más lo que parece o lo que hay, ni por supuesto menos de lo que hay, sino siempre más de lo que hay. Es una mirada que es inteligencia, porque sabe leer por dentro, intus legere, una inteligencia generosa, superabundante y profunda, significativa y acerada, que sabe que las cosas son como sacramentos que significan siempre y apuntan a algo más allá de sí mismas, pero en íntima conexión con ellas. Things, nos dice Chesterton, are not what they seem, but what they mean. ¿Qué vemos, por tanto, en la higuera de nuestros 25 años? ¿Qué significan sus ramas y sus brotes? ¿A qué nos interpela? 25 años es una medida suficientemente amplia, pero también una medida que puede abarcarse. Hoy tenemos más o menos, la edad que nuestros padres tenían hace 25 años y la que nuestros abuelos tenían hace 50. La perspectiva de 2 décadas y media permite distinguir elementos estables, si los hay, en medio de cambios relevantes y captar un cierto arco y desarrollo de las cosas. No estamos tan lejos de aquel momento que podamos considerarlo completamente ajeno, pero podemos mirarlo ya en una proporción más equilibrada. Hay distancia y a la vez continuidad, pertenencia.
Hace unos minutos el secretario general nos traía los datos del espectacular y alentador, no menos que inquietante, crecimiento de nuestros últimos años. Nos ha hablado de los alumnos, de los profesores, de las facultades, de los edificios. La primera biblioteca, con una pequeña habitación en la buhardilla del módulo central, registraba entonces en su catálogo apenas 1.014 ejemplares, la mayoría libros de texto. Hoy, entre digitales, impresos, incunables y manuscritos, son 175.574 títulos. No hemos querido contar, no tiene ningún caso, los miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas. Si hubiéramos contribuido a la plenitud de vida de uno solo de ellos, habría merecido la pena todo. Hemos intentado prepararlos para su labor profesional y nos hemos preocupado que, sobre todo, llegaran a ser excelentes personas. Por eso, además de en las aulas, los hemos formado en orfanatos, en comedores sociales, en residencias de ancianos, en la ayuda a los débiles. Los hemos llevado de misiones a Bosnia, a la India, a Etiopía, a la remota Argentina. Hemos estudiado y discutido con ellos en Grecia, Roma, Nueva York, Chicago, China, Bruselas. Les hemos hecho leer a Homero y Aristóteles y la Sagrada Escritura. Y les hemos hablado de Dios en el mismo lugar donde nació. Y tantas otras cosas. Por eso ilusiona mucho ver por el campus los carteles con imágenes y nombres de exalumnos que en cuanto salieron de estas aulas comenzaron a asumir puestos de responsabilidad y servicio en medio del mundo. En estos años, además, hemos superado las insidias y trampas de sucesivos ministerios de educación y sus ministros, algunos más oscuros que Fouché. Alcanzamos pronto la madurez necesaria para desprendernos de la tutela de la Universidad Complutense. Hemos salido airosos de arduas batallas con la temida ANECA y sus epígonos. Hemos resistido y triunfado, no sin sacrificios a veces heroicos, sobre las embestidas de las acreditaciones, la proliferación promiscua de leyes cada vez más soviéticas, el parto de los montes de Bolonia. Hemos atravesado las llamas devastadoras de los escándalos de un fundador, el consiguiente asedio de los medios, críticas, sospechas y sarcasmos. Hemos cruzado a pie enjuto por medio de una crisis económica de proporciones mundiales. We few, we happy few, we band of brothers. Como bien se ve, tenemos poderosas razones para celebrar con gozo nuestros 25 años. Todo esto muestra, sin duda, que las ramas de nuestra higuera son tiernas y flexibles, que hay brotes en ellas de hojas y frutos que auguran sombra, dulzura y abundancia de paz. Está bien ver todo esto y alegrarnos, pero tenemos el riesgo de dormirnos en los laureles, de acostumbrarnos a la bonanza, de vivir como en los días de Noé y de terminar muriendo de éxito. Eso sin considerar que al lado de estos triunfos y alegrías, como decía el secretario general también, hemos tenido también fallos, fracasos y pecados. Por eso conviene contrastar nuestros 25 primeros años con los mismos años en la historia del mundo, para poder calibrar mejor nuestra realidad y afrontar con madurez los nuevos retos. La admirable lección magistral que el doctor Florentino Portero dictó desde esta misma tribuna hace 4 años nos ofrecía una condensada descripción y un acertado análisis de la situación del mundo actual. Hay que decir que la visión de conjunto no era exactamente reconfortante, pero en contrapartida nos permitía comprender los cambios y ver con transparencia sus dimensiones. Porque de 1993 a 2018 hemos sido testigos de cambios espectaculares. Es necesario, por ejemplo, recordar que la universidad, no la medieval, sino la nuestra, nació en un mundo anterior a Internet. Y de pronto, caer en la cuenta de esto hace que los 25 años parezcan 25 siglos. Con Internet se desencadenó un desarrollo exponencial de tecnología e información que somos y seremos sencillamente incapaces de asimilar. Hemos vivido bajo 2 reyes y 3 papas. Hemos soportado 4 inquilinos en la Casa Blanca, 5 en la Moncloa, 3 en el Kremlin. Asistimos a la abdicación de un rey de España, algo que no se veía desde 1931, y de un pontífice, algo que no pasaba desde 1294. También vimos el prolongado apagarse de un tirano de Cuba y la retirada de otro, aunque todavía no de la desaparición de esa dictadura. Desde hace unos meses asistimos al deshielo, o no, de Corea. Hemos visto el resurgir de populismos crónicos y de ideologías extremas, el auge del terrorismo islámico, la creciente solidificación del narcotráfico. Presenciamos el nacimiento del euro en un momento de euforia en que Europa parecía un continente nuevo, y pocos años después fingimos sorprendernos de su fragilidad quebradiza. En un cuarto de siglo hemos visto apagarse una guerra en los Balcanes, encenderse otra en el Golfo, interminables conflictos en Afganistán, la caída y levantamiento de regímenes, califatos e inquisiciones.
el mediático cartón piedra de la supuesta primavera árabe y su trágico rastro de sangre en Libia, Siria, Egipto. Capítulo aparte merecería Dolly, la famosa oveja, y con ella las posibilidades y riesgos del genoma y de la ciencia. Y mucho más a fondo, lo que todo esto supone, el acoso y derribo de la institución familiar, el advenimiento de viejos y nuevos bárbaros, la disolución de un mundo configurado por estados-nación vigente desde Westfalia, el auge e imperialismo de nuevas potencias, no solo estatales como China, sino también económicas y supranacionales como las megacorporaciones. Vemos en directo los grandes flujos migratorios, la tensión entre las identidades propias y la llamada globalización. Asistimos a la consolidación del nihilismo, de la dictadura del relativismo, de la llamada posverdad. Todo ello en manos de unos poderes cada vez más anónimos, grandes, uniformes, de tal modo que podría parecer que las distopías de Huxley y Orwell han servido de guión para la configuración de nuestro tiempo. Si uno intenta ver, según el mandato evangélico, los signos de los tiempos en todo esto, no es que se tenga la impresión de que nos acercamos al apocalipsis. Uno siente más bien que ya llevamos un buen rato dentro de él, que hemos llegado ya hace tiempo al fin del mundo, al menos al fin del mundo en el que algunos hemos nacido, la civilización occidental. Y nos parece que el mundo de hoy, tan tecnológico, tan científico, con tanta información, con tanta prisa, con tanta utilidad pragmática y tanta eficacia, parece, como comentaba el cardenal Díaz hace 10 años en la conferencia de Lambeth, un enfermo de Parkinson y Alzheimer que se agita de modo incontrolado y que olvida las palabras que daban sentido a su existencia, de modo que ya no puede nombrar la realidad ni comprenderla. Pedimos perdón si es de mal gusto traer a una celebración festiva como esta la consideración de datos tan lúgubres. No es nuestra intención ofender el buen tono de lo políticamente correcto. Pero estamos en una universidad que quiere todavía buscar la verdad, la que nos afecta e interpela, y no ver lo que ha sucedido o no reconocerlo conduce a la técnica del avestruz, que ciertamente no es ni muy sensata ni demasiado provechosa. Y sabemos, cómo no, que el recuento que hemos hecho es parcial, y al lado de todo eso hay también mucho bien, mucho más bien, que por serlo es también más discreto y permanente. Si además queremos ser consistentes con lo que antes decíamos, sabemos que no podemos quedarnos a mirar solo lo que hay, sino considerar que la realidad es siempre mucho más de lo que hay. Por eso, si miramos lo que hay en la descripción que hemos dado de nuestro mundo y vemos que este se nos hunde como el Titanic, cuya historia es mucho más que una mera imagen de la nuestra, es para intentar enmarcar y comprender nuestros propios 25 años con el contraste de lo que en ese mismo tiempo ha ocurrido en el mundo. Y el contraste puede resultar chocante, al menos por dos cosas: aislamiento y desproporción. Pensemos, por ejemplo, en un punto, en los duros años de la crisis económica, cuando, por limitarnos solo al ámbito académico, no pocas universidades cerraban cursos y carreras, mientras que nosotros no solo resistíamos, sino que incluso llegamos a crecer. Si a ese simple ejemplo añadimos que hay problemas lacerantes que dentro de nuestros muros apenas nos llegan como un eco: las pateras de la muerte, los refugiados de Levante, los estados fallidos, las favelas, o como meros casos de estudio para discusión en clase, el Brexit, la radicalización de Turquía, la política de Putin o de Trump, o la gravísima amenaza de cisma en la Iglesia, puede tenerse la impresión, no sin fundamento, de que nuestra Universidad Francisco de Vitoria ha sido una isla en estos 25 años, una burbuja. Si esto fuera así, la necesaria serenidad y distancia que Quevedo y Lewis apreciaban y cantaban en sus versos dedicados a la paz de los desiertos y a las Stars of Dreams, lejos de ser un medio necesario para que la universidad cumpla su misión, puede degenerar en una culpable indiferencia ante los problemas del mundo que nos interpelan con voz que clama al cielo por verdad y por justicia, mientras nosotros, como el rico Pulón, banqueteamos espléndidamente. Y aunque no tuviéramos la sensación o la conciencia de mantenernos aislados, es difícil evitar la sensación y la conciencia de desproporción entre nuestra historia y la del mundo en estos años. Aunque como universidad tuviéramos el empeño en responder a los problemas y angustias de los hombres, ¿qué podrían nuestras mermadas fuerzas? Nos dedicamos en clase a leer textos viejos y a discutir sobre los problemas del mundo, pero ¿sirve eso para remediarlos? Y esto no solo en el ámbito de las humanidades. Desde que empezamos a diseñar la investigación de un fármaco o sobre una enfermedad, hasta que podemos aplicar provisionalmente y como ensayo un tratamiento, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos experimentos fallidos? ¿Cuántos euros gastados? También aquí es fácil sentir la desproporción entre unas necesidades urgentes y unos remedios demasiado lentos. Por eso importa mucho no solo saborear estos 25 años, sino intentar también entender qué significa nuestra desproporción y nuestro aislamiento. ¿Es en el fondo todo absurdo? ¿Qué podemos o debemos hacer ante los males del mundo?
¿Encerrarnos en nuestra burbuja en la torre de marfil de nuestros exquisitos estudios? ¿O lanzarnos como kamikazes a la acción frenética? Si descubrimos en las ramas de nuestra higuera una cierta flexibilidad y unos ciertos brotes, ¿cómo deberíamos interpretar estos signos? ¿Para qué, en definitiva, existe la Universidad Francisco de Vitoria y nosotros en ella? Al menos desde los tiempos de Newman, Berdyaev y Dawson, es ya un manido tópico comparar la crisis de la modernidad, en cuyos estertores chapoteamos, con el final del mundo antiguo. Pero no por ser tópica la comparación deja de ser luminosa, sobre todo si se mira con un cierto detenimiento. Y precisamente por eso potencial ha sido retomada por diversos autores más recientes. También el padre Marco Iván Rupnik nos habló de ello cuando en octubre de 2003 recibió el doctorado honoris causa en esta misma aula. En efecto, la crisis de la última antigüedad, como la de ahora, no consistía en que un pueblo invadiera a otro o que una dinastía suplantara a la anterior. No se trataba de un cambio de régimen, de monarquía a república o viceversa, sino de mucho más que eso, de disolver los mismos principios y cimientos del orden del mundo. Por muy terribles y sanguinarias y destructoras que hayan sido como fueron las revoluciones francesa y rusa, lo que ambas hicieron no fue sino instalar nuevos tiranos en los viejos tronos de los zares y los reyes absolutos, de modo que, como escribió el príncipe de Lampedusa, todo consistía en cambiar para que todo siguiera igual. Algo parecido pasaba en las guerras civiles entre Mario y Sila, o en la milenaria rivalidad entre Egipto y Babilonia. En cambio, lo que ocurría entre el siglo IV y el siglo VI, como lo que ocurre hoy, es una verdadera subversión del sistema. Lo que cambia es the image of the world, la Weltanschauung, el modo de comprender la existencia. En el verano del año 410, a raíz del saqueo de Roma por parte de Alarico, San Agustín pronunció varios sermones. En esos sermones, ante el espectáculo sobrecogedor de un mundo que se desmoronaba a trozos porque Roma era la civilización más grande de la que se tenía recuerdo, tan grande que se la consideraba eterna y más divina que el mismo Olimpo, el obispo amonesta con confianza a los fieles que el mundo está viejo, y como un viejo tiene achaques, y como un viejo se muere, y que esto ocurría según ya el Señor lo había previsto y anunciado. De modo que San Agustín reconocía la calamidad de su tiempo, pero también sabía ver unos muy extraños signos de esperanza, y por eso confortaba a sus coetáneos. Los tiempos son malos, son recios los tiempos, esto dicen los hombres. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nos sumus tempora. Nosotros somos los tiempos. Como somos nosotros, así son los tiempos. Visto con la distancia de los siglos, puede parecernos que estas recomendaciones son tan desproporcionadas, tan aisladas, tan inútiles para evitar el cataclismo como la resistencia de los hiponenses a las hordas de los vándalos de Genserico. El propio Agustín murió en el sitio de su ciudad. Desproporción y aislamiento son también las notas que parecen caracterizar 100 años más tarde a San Benito de Nursia, cuando decidió abandonar una brillante carrera de abogado de éxito para fundar una comunidad de monjes. Desproporción y aislamiento. Parecía que lo que ocurría fuera de los muros del monasterio no iba con esos hombres que solo rezaban y trabajaban. Parecía que ellos no podían hacer nada para curar el mundo de sus guerras, del hambre, de la injusticia, de la ignorancia, de las enfermedades, de la esclavitud. Y sin embargo, la realidad es siempre más de lo que parece. Hay un germen misterioso en las cosas pequeñas. Y por eso, tanto las reflexiones del obispo de Hipona como la regla del abad de Montecassino cambiaron el mundo, forjaron en los hombres una nueva mentalidad, de cuyos principios ha vivido la historia hasta nuestros mismos días. Pero no lo hicieron con ningún plan estratégico a 5 años, ni tras escuchar a sofisticados consultores venidos de más allá de los escitas por la ruta de la seda. Les bastó, como recordaba Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos de París hace 10 años, quaerere deum, ir a lo esencial, a lo último, a lo profundo. Es decir, plantearse completamente en serio la cuestión del sentido y querer resolverla vitalmente, con autenticidad, entrega, verdad, optando por lo mejor hasta sus últimas consecuencias. Y es aquí donde podemos también nosotros descubrir el sentido de nuestra propia pequeña historia, el sentido de la desproporción enorme que hay entre nuestras menguadas fuerzas y los ingentes problemas del mundo, y el sentido de nuestro aislamiento para el estudio. San Agustín y su comunidad de Hipona, San Benito y sus monjes era lo que Ratzinger y Toynbee llamaron minorías creativas. Y si es cierto lo que enseñaba nuestro querido y llorado don Pablo Domínguez, que el mundo no se transforma masa a masa, sino persona a persona, entonces las minorías creativas son más decisivas que los grandes populismos y las campañas globales de marketing. Un invernadero no es una burbuja, aunque también en él haya aislamiento.
y a pesar de que externamente pueda tener una configuración y una estructura semejante. La misma intención del invernadero marca la diferencia. Se trata de aislar para fortalecer las pequeñas plantas para que puedan vivir fuera de él, para que fuera de él resistan las inclemencias del tiempo. Porque el tiempo no es solo un fenómeno meteorológico, el clima, ni solo el número del movimiento, no es desde luego solo un esquematismo psicológico, no es ni siquiera solo el espacio por donde se distiende y derrama nuestra alma. El tiempo es también una mentalidad, un espíritu vinculado a un momento de la historia, una moda mimética a la larga siempre caduca, y la historia muestra que solo han sido grandes los que han sabido pasar por encima de ella. Por eso, lo que formamos dentro de nuestro invernadero tiene que resistir y, en ese sentido, oponerse y superar al espíritu del tiempo, pues de otro modo se desvanecerá con el mismo tiempo. ¿Somos burbuja o invernadero? ¿Somos minoría creativa o un club de estupendos que en el fondo no es sino una más de las 1000 instancias del espíritu del tiempo que se mueve de la nada a la nada en el flujo de una corriente de mediocridad informe? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestra universidad y en ella nuestra docencia, nuestra investigación, nuestra atención al alumno, nuestra vida, no sea, según dice Job, como la de los reyes y consejeros de la tierra que se edificaron ruinas en el desierto para acumular abundancia de plata y oro en sus sepulcros? Volvamos a la higuera del Evangelio. Se nos ha dado ternura en las ramas y brotes nuevos, porque el ardor del tiempo está ya aquí, a las puertas, textualmente, dice Marcos, y debemos dar fruto. En consecuencia, debemos asumir nuestro carácter de invernadero y de minoría creativa para la regeneración de un mundo que está ya sumergido en una especie de glaciación. Esto implica asumir la actitud de los monjes del siglo VI, aquella mirada a lo esencial de la que nos hablaba el Papa Sabio, que busca el sentido último de las cosas, la cuarta pregunta de nuestro repensamiento. ¿En qué consistía esto? En definitiva, en un cambio de mentalidad. Los monjes dejaron de entender la vida como la entendía el mundo antiguo y por una especie de contagio el mundo antiguo dejó de comprender la existencia en esas categorías para comprenderla en otras nuevas. Agustín no buscaba huir de Hipona para salvarse y Benito renunció al éxito mundano. Ambos muestran con su vida que cambiaron el deseo de ser el primero para hacerse los últimos, para llegar a lo más profundo. Nuestra tarea, nuestra misión, es ayudar al mundo a renovarse con una mentalidad más verdadera, más buena y más bella. Si lo reducimos a un esquema muy simple, con el riesgo de simpleza que esto tiene, podemos decir que en el Bajo Imperio Romano rivalizaban tres grandes mentalidades distintas. Una corriente espiritualista, otra materialista y la fe cristiana. La primera era la más antigua, pero también entonces la menos extendida. El mundo se había construido sobre ella y desde luego había favorecido los grandes avances en su desarrollo. Estaban Homero y Platón, Aristóteles, los estoicos, pero también el derecho y los acueductos de Roma. Por su comprensión de la existencia, una síntesis entre lo religioso, lo literario y lo metafísico, pero su comprensión de la existencia, una síntesis de lo religioso, lo literario y lo metafísico, ya no servía para explicar el mundo ni el drama de los hombres. Por eso sus seguidores eran cada vez menos y se refugiaban en los elitistas círculos neoplatónicos. En segundo lugar estaba la mentalidad escéptica, materialista y pragmática, que renunciaba a una comprensión última de la existencia para centrarse en una forma muy básica de carpe diem, hedonista, que no podía sino generar una profunda insatisfacción interior y una desesperación nihilista. Desde el reinado de Augusto hasta bien entrado el de Teodosio, era la forma mentis dominante de la sociedad y la que estaba minando corrosivamente la civilización. Finalmente estaba la fe cristiana, cuyo relato y metafísica era capaz de encender una nueva esperanza, testimoniada existencialmente por los mártires. Lo que hicieron San Agustín y San Benito fue, en el fondo, partir del fundamento de esta fe para rescatar lo valioso que había en la primera mentalidad, más antigua, y ofrecer una síntesis como alternativa a la desesperanza del escepticismo nihilista. La comparación con este momento es adecuada, porque también en nuestra época hay, si mantenemos el mismo trazado grueso de ese esquema básico, tres grandes mentalidades en liza. El humanismo racionalista ilustrado que ha permitido, entre otras cosas, los grandes avances científicos, pero que fracasó en las trincheras del Somme, en las cámaras de Auschwitz y en los Gulag. Y por eso ya no sirve para comprender la historia. La segunda, que se deriva de la desilusión de la primera y fue augurada por los que Ricoeur llamó filósofos de la sospecha, y lo que Bloom designó como las escuelas del resentimiento, propone un nuevo irracionalismo, escéptico, materialista, pragmático y, en el fondo, inhumano. Sus gurús son innumerables y tiene gran predicamento y mucho auge, y es la que está llevando al mundo a su disolución. Finalmente, permanece también, a través ya de 2 milenios, la mentalidad propia de la fe cristiana, reducida, sí,
pero también purificada y consolidada, y sobre todo con el germen de la resurrección en sus entrañas. Cambio de mentalidad. En la lengua de los antiguos dioses se dice metanoia, y es también una palabra del Evangelio. De hecho, en cierto modo, esa palabra es el Evangelio, porque frente a un mundo esclavizado por la mentalidad de dominación, de violencia y de egoísmo, enfermo de voluntad de poder y hastiado de masticar las cenizas del vacío, frente a un mundo así, la buena noticia que proclama el Señor es que es posible sentir, comprender y vivir la vida desde el amor, la entrega, el perdón, la gratuidad de un Dios que se deja matar para rescatarnos. San Jerónimo tradujo metanoia como conversio, y de eso se trata precisamente. Cuando en esta casa forjamos nuestro idioma propio, con esos eslóganes que nos gusta tanto repetir, tales como acompañamiento, repensamiento, centrado en la persona, y la marmita de lo dialógico en la que parece que nos hemos caído de pequeños, un idioma que tiene el grave riesgo de convertirse en lenguaje cero, en neolengua, de lo que se trata es, en el fondo, con una intención pura y legítima, de lo que se trata es de cambiar de mente, de convertirnos, para que lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos en la economía, en la medicina, en las ciencias, en las artes, en las letras, en la mismísima matemática, con nuestros alumnos y en nuestros estudios, en soledad y en el aula, en equipo, en la cafetería, en la biblioteca, en los campos de deporte, no lo hagamos, pensemos y sintamos desde el despótico criterio de nuestro egoísmo, sino desde el corazón de aquel amor que mueve il sol e le altre stelle. Pero ¿cómo puede esto hacerse? Sin pretender caer en las recetas fáciles, sino acudiendo a la historia de la vivencia del Evangelio en distintas épocas, quizás no debamos hacer cosas muy distintas de las que hicieron San Pablo y San Juan, San Agustín y San Benito. Primero, un análisis crítico y caritativo de la imagen del mundo que tiene nuestro tiempo, lo que nos exige conocer con profundidad y amor nuestra época sin disolvernos en ella. En segundo lugar, una propuesta alternativa desde la visión del hombre revelada por aquel que conoce verdaderamente al hombre. Y en tercer lugar, ir a lo esencial, buscar y descubrir el sentido último implica aquello a lo que aludía también el secretario general hace un momento, el testimonio de una vida que quiere ser coherente con esa imagen del hombre. La autenticidad de vida a la que también nos exhorta el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, cuando llamando a las cosas por su nombre sin ningún reparo, nos habla de nuestra vocación a la santidad. Hace 25 años, en el acto como este que dio inicio a nuestra navegación, el padre Florencio comentó el sentido que tenía nuestro lema, Vince in bono malum. Tomado de la epístola de San Pablo a los romanos, este grito de guerra cifra y resume la metanoia evangélica que queremos realizar. Desde que el hombre salió del paraíso, e incluso ya dentro de él, el mal forma parte de nuestra existencia. Nos invade, nos rompe, nos corrompe, nos hace sufrir y termina por destruirnos, por activa o por pasiva, tanto si somos los injustos y malditos actores del mal, como si somos las desgraciadas víctimas que lo sufren. La historia del mundo, en ese sentido, está sembrada de mal. Y no sería por eso difícil hacer tampoco un relato de nuestros 25 años desde esta perspectiva. Hay muchos fallos, errores, defectos, injusticias, violencias y maldades en todas las cosas humanas, y no íbamos a ser nosotros la excepción. De algunos de estos males, de hecho, somos incluso conscientes, y pedimos perdón por ellos, y por los que hacemos también sin darnos cuenta. Pero de nuevo, quedarnos solo aquí en lo que hay es no ver la realidad completa. Y nuestra realidad, afortunadamente, es mucho más de lo que hay o de lo que se ve. Es también nuestro lema, por ejemplo, y nuestro compromiso desde el origen de no dejarnos vencer por el mal, de vencer el mal con el bien. El mal no solo está presente en la historia desde el paraíso. Lo peor es que el mal nos hace malos porque desde entonces tenemos una inveterada tendencia a querer vencer el mal con el mal. Desde los tiempos más antiguos hemos descargado el mal sobre víctimas inocentes, creyendo que eso podía purificarnos. Pero como enseña muy bien Barahona y Girard, tal método solo garantiza el desencadenamiento de una espiral sin sentido de odio, destrucción, dominación y mentira. Solo con la frágil Antígona, una mujer dentro de un mito, y con Sócrates, un sabio que por obedecer a un oráculo desconfiaba de sí mismo, empezamos a sospechar que quizás era mejor sufrir la injusticia que cometerla. Pero fue únicamente cuando todo un dios se dejó devorar hasta el último trozo de su vida por el mal concentrado de la historia, sin devolver el golpe, cuando comenzamos a comprender y a aceptar que el mal solo puede vencerse con el bien, el sufrimiento con amor, la muerte dando la vida.
Tal paradoja y tal escándalo nos sigue estremeciendo. Pero desde Getsemaní hemos constatado que la fórmula funciona y que en los extraños momentos en que la hemos aplicado ha transfigurado el mundo. Por eso, nuestro lema marca el profundo sentido de nuestra misión: vencer el mal con el bien, el mal de la ignorancia con el bien de la verdad, el mal del nihilismo con el bien de la esperanza, el mal del odio y de la indiferencia y del egoísmo con el bien de la caridad. Ese cambio de mente, esa metanoia, esa conversión, es lo que en el fondo está en la base de nuestro esfuerzo por la formación integral, por la síntesis de saberes. Es nuestro mejor servicio al bien común y es la verdad que buscamos y en la que queremos vivir. Vencer el mal con el bien nos hace descubrir el sentido último de nuestro aparente aislamiento y también nos hace superar la aparente desproporción que constatamos entre nuestras breves fuerzas y el ingente mal del mundo, porque descubrimos que el bien siempre es más grande, más definitivo, porque es y tiene rostro y un nombre propio sobre todo nombre, una mirada de fuego y una voz de muchas aguas. Ese bien con el que debemos vencer el mal es el Señor de la historia y ya lo ha vencido, porque Él es el único que puede vencerlo. Y por eso, solo si Él nos da su gracia, recogerá también a su debido tiempo, como esperamos, el fruto ya granado y maduro de lo que hoy son apenas tiernos brotes de nuestra pobre higuera. Soli ipsi laus dixi.